Miguel, a la doctora Carmen Cano, la invitación a esta plática que el día de hoy vamos a tener. Bueno, básicamente vamos a hablar de un tema importante, lo que llamamos la hipótesis holandesa, que en diferentes foros obviamente se ha tomado en cuenta y que es como algo de dominio público mucho del neumólogo, que decimos, hipótesis holandesa, pues de repente nos preguntamos, ¿eso de dónde salió? ¿Cómo surgió? ¿De qué nos habla? ¿Y qué implicaciones tiene hablar esta hipótesis holandesa que fue generada hace 50 años? ¿Y qué implicaciones tiene ahorita después de 50 años? ¿Es útil, no es útil, nos sirve, no nos sirve? ¿Qué implicaciones tiene? Y eso obviamente es lo que vamos a hablar durante el transcurso de esta charla. Y bueno, antes que nada quiero agradecer nuevamente al doctor José Luis Miguel por haberme sacado del retiro de dar pláticas. Ya en los últimos años me dedicaba a mis dos hobbies principales, la crianza de perros salchichas y obviamente los bonsai. Pues obviamente ya el doctor José Luis Miguel después de 5 años me saca del retiro y estoy aquí con mucho gusto dándoles una plática acerca de asma EPOC. Entonces, ¿por qué pongo esta foto del bonsai y del perro salchicha? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho a entender lo que es la hipótesis holandesa. Hemos visto durante el transcurso del día de hoy que hablamos de asma. Y básicamente esta es la visión de lo que actualmente conocemos como hipótesis británica o hipótesis inglesa de lo que es el asma y el EPOC. ¿Qué es lo que vemos? Que básicamente nos habla esta hipótesis británica que el asma y el EPOC son dos entidades completamente diferentes. Y creíamos hasta entonces que básicamente asma y EPOC guardaban ciertas características que eran casi mutuamente excluyentes. Desde el punto de vista, y como lo comentan, factor de riesgo, sabemos que los pacientes asmáticos obviamente tienen una exposición a alérgenos muy importantes, que básicamente el paciente con EPOC tiene una exposición a tabaquismo, a biomasa. Por otra parte, sabemos que el paciente de asma básicamente típicamente son pacientes jóvenes, pacientes con EPOC son pacientes mayores a 45 años. Y cuando hablamos de celularidad o las diferentes moléculas implicadas en la patogénesis de la enfermedad, bien sabemos del asma la importancia que guarda el epitelio respiratorio y obviamente el linfocito TH2, las interleucinas 5 y sus principales células efectoras, el eosinófilo y el mastocito. Por otra parte, obviamente sabemos que el EPOC, las células principalmente implicadas en la patogénesis del EPOC es el linfocito TH1 con una respuesta CD8 y principalmente dos células efectoras, tanto macrófagos, que va a producir grancinas y perforinas y van a generar la huella del EPOC, que es la destrucción de las clavas alveolares y la presencia de enfisema pulmonar, y por otra parte la infiltración por neutrófilos. Esta es llamaremos la vía clásica de entender ambas enfermedades. Es decir, son enfermedades que desde el punto de vista clínico, fisiológico y fisiopatogénico son completamente diferentes. ¿Pero qué creen? Que esto desgraciadamente no ocurre. Y en muchos de los casos hay una gran traslapación entre uno y otro, tanto desde factores de riesgo como obviamente celularidad de estas cosas. Y por lo tanto, esta hipótesis británica en ciertos aspectos no puede ser bastante efectiva. O sea, no podemos excluir asma como EPOC. Y lo comentábamos hace ratito, la doctora Laurita con gusto puso dos casos clínicos. El caso de Carlitos, que era un clásico muy típico de asma, y el clásico de el abuelo de Carlitos, que dependiendo del ojo quien lo vea, dijeron, a lo mejor este paciente es asmático viejito, pero yo lo veo como epocólogo y digo, no, a lo mejor este paciente es un EPOC con componente eosinofílico. Vean cómo ambas situaciones se traslapan. Y de repente empezamos a vislumbrar, empezamos a hacer diferentes esquemas. Y esto obviamente, este fenómeno de traslapación de enfermedades ya ha sido descrito desde 1964 por el ATS y en 1994 generó este diagrama, donde habló de las 3 grandes enfermedades respiratorias de la vía aérea. Por una parte, asma, donde decían por otra parte bronquitis crónica y por otra parte enfisema. ¿Qué decían? Que básicamente estas enfermedades guardan en común lo que es la obstrucción de la vía aérea. Pero dependiendo de esto hay diferentes subfenotipos, que los pacientes asmas puramente, básicamente la gran mayoría de ellos van a tener reversibilidad al broncodilatador y como vieron anteriormente, van a normalizar la relación. Pero que un paciente con bronquitis crónica obviamente no va a ser reversible, al igual que el paciente con enfisema. Pero muchos de ellos, tanto bronquitis como enfisema, van a compartir la misma
la misma afección casi en el 50% de los casos. Pero hay un área donde podemos tener pacientes que